Bueno, buenos días. Continuamos con las corrientes científico-naturales, esta vez la segunda parte del teórico del conductismo. Otra vez Luis Moya les habla y específicamente hoy vamos a trabajar con mayor detalle el texto que ustedes tienen para leer de Watson, que es una fuente primaria, y vamos a desarrollar el texto de Rubén Ardila, La psicología clínica experimental, como un ejemplo de conductismo en el ámbito de la psicología clínica de la mano de un psicólogo colombiano. Empecemos entonces. En 1924, Watson escribe un libro llamado El conductismo. En la introducción de ese libro, Watson describía una posible historización del movimiento conductista que, de acuerdo a las categorías que nosotros hemos ido trabajando a lo largo del módulo 1, referidos a lo que es la historia positivista y a las características que debería tener una historia crítica, podemos observar cómo aparecen ciertas cuestiones referidas más a una historia legitimante y a una historia celebratoria que el mismo Watson construye respecto del movimiento conductista. Fíjense, mirando hacia atrás en la historia del movimiento conductista, desde su abierta iniciación en 1912, a primera vista parece difícil entender por qué el conductismo debió soportar tan implacable tempestad, dice Watson. El conductismo, según intenté explicarlo en mis conferencias en Columbia en 1912, que son el texto que ustedes tienen para leer, y en mis primeros escritos, proponía hacer lo siguiente: aplicar al estudio experimental del hombre iguales procedimientos y el mismo lenguaje descriptivo que muchos investigadores habían empleado con éxito durante largos años en el examen de animales inferiores al hombre. Creíamos entonces, como creemos todavía, que el hombre es un animal distinto de los demás únicamente en la forma de comportarse. Pienso que fue la enunciación de este convencimiento la verdadera causa de aquella tormenta que provocó el conductismo. ¿Qué provocó el conductismo? Una resistencia muy semejante, dice Watson, a la que suscitara la primera publicación del origen de las especies de Darwin. Fíjense, acá Watson se está construyendo a sí mismo como rompiendo con esa tradición más conciencialista e introspectiva y de alguna manera revolucionando, según él, a la disciplina psicológica. Cuando nosotros veamos en el módulo siguiente la historia del movimiento psicoanalítico de Freud, vamos a ver que Freud solía ubicarse también en una serie en donde Copérnico iniciaba el recorrido, seguido por Darwin y culminando con su propia figura. Tenemos que discutir acá, de alguna manera, desde una mirada crítica, lo que podemos llamar la tesis del virus del precursor, ¿sí? Y de alguna manera lo que tenemos que pensar es que las categorías y los conceptos siempre tienen una historia. Entonces, desde la historia crítica se nos va a tornar necesario, como ya hemos visto, un análisis del contexto, un análisis de los actores sociales involucrados, cuyos intereses intelectuales y los conflictos profesionales influyen en sus propias teorizaciones, y en la lógica del propio campo psicológico que de alguna manera presenta luchas y presenta conflictos. Fíjense que Watson habla de resistencia. La resistencia, dice él, no se debe, según sostienen algunos de mis colegas, a la forma en que los conductistas presentaron sus descubrimientos y convicciones. Hemos sido acusados de propagandistas, hemos sido acusados de haber difundido nuestras conclusiones en la prensa general en lugar de hacerlo en las publicaciones científicas investigadas de mayor dignidad. Hemos sido acusados de escribir como si nadie hubiese contribuido nunca a la psicología, de ser bolcheviques, todas ellas con críticas apasionadas, reveladoras de que el conductismo está pisando la pezuña de alguna vaca sacra que está amenazando el orden de las cosas establecidas. ¿Cuál fue la consecuencia de esta tempestad? Los conductistas se hallaban ocupados en exponer los resultados de sus experimentos o de sus generalizaciones como para preocuparse de contestar a las críticas, ¿no? Entonces, fíjense, acá Watson utiliza la noción de resistencia, ¿no? De resistencia en esa época al movimiento conductista, al advenimiento del conductismo. Aparece entonces la noción de resistencia como una categoría de comprensión histórica. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué era lo resistido en esa novedad que el conductismo traía? Pareciera ser el abandono de la conciencia y de la introspección por la conducta. Sin embargo, cuando nosotros la clase pasada trabajamos los antecedentes del conductismo y una introducción al conductismo,
vimos que si bien el nacimiento del conductismo era situado generalmente en el año 1912 o 1913 a partir de la publicación del artículo de Watson, La psicología tal como la ve el conductista, por lo cual muchos autores situaban el nacimiento de esta nueva corriente en esa primera publicación de Watson. Sin embargo, nosotros afirmamos que más que el creador del conductismo, de una perspectiva nueva y original dentro del campo de la psicología, Watson en realidad fue más bien, desde una historia crítica, ¿no? Fue más bien una especie de organizador y uno de los principales divulgadores de toda una serie de temas y de ideas que en realidad ya estaban presentes y que en realidad circulaban en la psicología norteamericana de la época, ¿sí? Entonces, la pregunta que entonces podríamos realizarnos, ¿se puede hablar de una ruptura radical del conductismo de Watson con la psicología americana de su época? Desde las perspectivas más críticas, se ha criticado la idea de que Watson haya propuesto solitariamente un nuevo objeto de estudio y método para la disciplina, rompiendo radicalmente con la psicología conciencialista de la época. Para la perspectiva más crítica, la lucha contra el introspeccionismo en realidad ya estaba ganada antes de la aparición del manifiesto conductista de 1912, ¿sí? Desde este enfoque histórico, Watson en realidad fue más bien un catalizador de todo un momento histórico, académico y social particular que comienza a darse a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Estados Unidos. En este sentido, tanto las investigaciones sobre la conducta animal, como hemos visto por ejemplo con Sorday la semana pasada, pero también con los funcionalistas, y además la definición de la psicología desde sus dimensiones más tecnológicas y profesionales, en realidad eran ideas que estaban ampliamente difundidas en el conductismo, en el contexto norteamericano. Vamos a adentrarnos un poco ahora en la teoría del conductismo de Watson, y para ello me interesa que puedan tomar la ficha de cátedra que escribieron dos docentes de esta asignatura, Jorge Vizca y Julia Marín, referidos a las corrientes objetivistas, en donde vamos a encontrar que los autores plantean tres momentos en la obra de Watson, ¿sí? Un primer momento, Watson como protoetólogo, un segundo momento, que es el que más vamos a desarrollar en estas clases y en esta asignatura, que es Watson como conductista, y un tercer momento que es Watson como publicista. ¿A qué nos referimos con cada uno de estos momentos? Desde el enfoque de la historia tradicional, nosotros hemos visto cómo la producción de Watson se da a partir del manifiesto conductista, es decir, el artículo de la psicología tal como la del conductista de 1913. Sin embargo, desde concepciones historiográficas más críticas, vamos a ver que Watson ya era un nombre reconocido en el campo de la psicología de Estados Unidos porque había estado investigando con ratas, golondrinas y otro tipo de animales que lo ubicaban de alguna manera como uno de los primeros etólogos de Estados Unidos. De hecho, se había doctorado en la Universidad de Chicago en 1903 con una tesis cuyo tema tenía que ver con la inteligencia animal, cuyo director había sido justamente James Hensel, el funcionalista que nosotros trabajamos en la unidad número 1. Por lo tanto, podemos decir que en el primer momento de Watson como protoetólogo, Watson se ubicaba mucho más dentro de lo que era el funcionalismo como corriente psicológica. El segundo momento, que es el que más vamos a desarrollar en esta clase, tiene que ver con Watson como conductista y lo vamos a ubicar a partir de 1913 con el manifiesto conductista y el texto que vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva. Me interesa que ubiquemos rápidamente el tercer momento de Watson, que es Watson como publicista o como crítico social. Habíamos visto la semana pasada que Watson es expulsado de la vida universitaria y va a seguir escribiendo sobre educación de los niños, sobre el cuidado maternal, va a escribir sobre las relaciones de pareja, sobre el matrimonio, etc. Además, va a comenzar toda una etapa que por ahí no es tan conocida en la historia de la psicología, pero que tiene que ver con sus trabajos en agencias de publicidad. En ese aspecto, Watson va a realizar grandes aportes en la conexión entre lo que es psicología y publicidad,
desde las herramientas propias del conductismo, intentando predecir y controlar el comportamiento justamente de las personas que consumen. Algunos de los productos que subieron sus ventas por efectos de los trabajos de Watson, asesorando las campañas publicitarias, tuvieron que ver con el talco para bebé Johnson Johnson, la crema para la piel Pond's, el café Maxwell House, la marca de cigarrillos Camel. Pensemos que en esa época de guerra mundial Watson había propuesto que las cajas de cigarrillos lleven el color verde militar por una bandera estadounidense, ya que el 90% de los consumidores no podían distinguir entre una marca y otra. Entonces, al poner verde militar la caja de cigarrillos de Camel, podían apelar de alguna manera al sentimiento de nacionalidad del norteamericano. De esa manera subieron las ventas de ese tipo de cigarrillos. En esos momentos Watson fue un prestigioso trabajador en el campo de la publicidad, se convirtió en un psicólogo popular que hablaba en programas de radio y en otros medios para el público en general sobre temas como cuidado de los niños, como el tema de la familia, el matrimonio, etc. Vayamos ahora específicamente al Watson que nosotros trabajamos en la asignatura, que es el Watson como conductista. Como vimos la semana anterior, en 1913 Watson publica un artículo llamado La psicología tal como la ve el conductista, que era la transcripción de una serie de conferencias sobre psicología animal que el mismo autor había disertado en la Universidad de Columbia. El objetivo de Watson era repudiar el pasado de la psicología y exponer una visión acerca de cómo debía ser la psicología. Se trataba de un manifiesto que proponía una nueva forma de hacer psicología, a la que él llamaba en ese momento conductismo. Es un manifiesto, ¿por qué? Porque lo que hace ahí es decir cómo debe ser la psicología. El fragmento que ustedes tienen en esta diapositiva presenta de alguna manera los planteos centrales de esta nueva psicología que propone Watson y cómo propone él diferenciarla de toda la tradición psicológica previa. Si uno lee ese fragmento encuentra una síntesis exacta de todo el desarrollo que Watson está proponiendo. La psicología tal y como la ve el conductista es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y el control de la conducta. La introspección no forma parte esencial de sus métodos y el valor científico de sus datos depende de la facilidad con que se presten a una interpretación en términos de conciencia. El conductista, en sus esfuerzos por lograr un esquema unitario de la respuesta animal, no reconoce ninguna línea divisoria entre el ser humano y el animal. La conducta del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, solo forma una parte del esquema total de la investigación del conductismo. ¿Sí? Lo que vemos en este fragmento es que Watson plantea en primer lugar un cuestionamiento al objeto y un cuestionamiento al método de la psicología tradicional, léase estructuralismo y léase funcionalismo, proponiendo un abordaje nuevo. En segundo lugar, al definir a la psicología como una ciencia natural y establecer la continuidad entre el ser humano y los animales, Watson se está pronunciando por un tipo de psicología que permita extrapolar al ser humano los datos provenientes del estudio con animales. Cuando se observan animales, no realizamos inferencias sobre su pensamiento o sobre sus afectos, decía Watson, sino que nos limitamos a estudiar lo observable. Por lo tanto, proponer a estudiar al ser humano de la misma manera en que se estudian a los animales va a tener que ser observando su comportamiento sin hacer inferencias respecto de su pensamiento y sin hacer referencia respecto de sus afectos. Y acá encontramos una influencia muy fuerte de la ley de parsimonia que nosotros trabajamos, o el canon de Morgan, que nosotros trabajamos la semana pasada con Sorday. Finalmente, cuando Watson enuncia el propósito de constituir a la psicología como una ciencia de la predicción y el control del comportamiento, se está haciendo intérprete, como lo veíamos la semana pasada, de esa exigencia de hacer de la psicología una ciencia que sea capaz de resolver problemas sociales, ¿sí? De resolver problemas, que sea una tecnología social, útil y aplicada que pueda responder a las demandas de la sociedad norteamericana de ese momento. Por ejemplo, como veíamos la semana pasada, los problemas que atravesaba la sociedad norteamericana de esa época debido
a lo que había sido el proceso de industrialización, la urbanización acelerada, el crecimiento de las grandes ciudades, hechos que habían desatado problemas en esa sociedad y en ese ambiente. Cuando nosotros vimos Danziger, ¿sí?, el texto de los orígenes sociales de la psicología moderna, el mismo Danziger afirmaba esta idea de que los grupos económicos y los grupos políticos de la sociedad norteamericana demandaban una disciplina que permitiese controlar la conducta de los sujetos en ese contexto de una sociedad crecientemente industrializada y urbanizada, lo que hace que Watson de alguna manera sea un agente social que va a interpretar esos intereses sociales de los grupos de poder y formar parte de esos intereses intelectuales propios que le van a dar forma a la psicología que él mismo va a proponer para poder resolver justamente esos problemas. De esa manera la psicología se volvería, según Watson, en una disciplina científica y además en una psicología útil socialmente. En ese manifiesto lo que queda claro es que la psicología entonces es una rama de la biología, es decir, una ciencia natural. Y la meta de esta psicología que está presentando Watson debe ser la explicación, la descripción de la conducta con vistas a su predicción y al control. Es decir, poder describir a la conducta, pero no solo para obtener conocimiento de la conducta, sino como un fin utilitario, para poder predecir y actuar sobre ella. Y fíjense esa frase, ¿no?, que tienen en amarillo: si la psicología siguiera el plan que sugiero, el educador, el médico, el jurista y el hombre de negocios podrían utilizar nuestros datos de una manera práctica, tan pronto como seamos capaces experimentalmente de obtenerlos, ¿sí? Acá aparece justamente esta idea de disciplina aplicada, disciplina que puede resolver los problemas sociales y las necesidades de la sociedad. Vamos a ver también que, y ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que Watson rechaza entonces el uso de la introspección por justamente falta de rigor científico y va a proponer cambiar justamente la introspección por una metodología científica que esté centrada en la observación de las conductas. Y como decíamos recién, al no reconocer una división entre animales y seres humanos, influencia del evolucionismo y del funcionalismo, va a plantear que tantos unos como otros pueden ser estudiados de la misma manera y la psicología puede estudiar la conducta de los organismos, sean estos animales o sean estos seres humanos. Finalmente, vamos a ver que va a criticar a las psicologías anteriores por el hecho de estudiar la conciencia, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es lo que él plantea en la siguiente diapositiva referido a la conciencia. Cuando lean el texto de Watson van a ver que él no establece demasiadas distinciones entre las diferentes psicologías que él critica. Él habla de una psicología tradicional como un conjunto de psicologías previas diferentes al conductismo, que no utilizarían la metodología del conductismo, que no se centran en los fenómenos observables como la conducta, sino que estudian procesos mentales como la conciencia o procesos internos. Van a quedar asociadas por Watson casi con la religión. Esa indiferenciación de englobar a todas esas psicologías diferentes a la conductista como psicología tradicional, ligada más a la religión que a la ciencia, con algo que no tiene que ver, digamos, con la ciencia, es una operación política por parte de Watson para destacar que la única psicología científica es la que él está proponiendo, mientras que las demás carecen de algunos de los requisitos necesarios para que se constituyan en una ciencia. Fíjense cómo plantea el rechazo de la conciencia en 1924. El desarrollo renacentista de las ciencias físicas disipó en cierta medida esta asfixiante nebulosa del alma. Vamos a ver que él va a asimilar la conciencia al alma. Era posible pensar en la astronomía, en los cuerpos celestes y sus movimientos, en la gravitación y fenómenos similares, sin implicar el alma, aun cuando los primeros hombres de ciencia fueron, por lo general, devotos cristianos, pronto prescindieron del alma en sus tubos de ensayo. Empero, ocupándose de objetos que consideraban inmateriales a la psicología y a la filosofía, les resultó muy difícil desprenderse de ella. De ahí que los conceptos de mente y alma llegaron a las postrimerías del siglo XIX. Al establecerse en 1869 el Laboratorio de Psicología,
los discípulos de Boone alardearon de que la psicología se había transformado por fin en una ciencia sin alma, pero todo cuanto Boone y sus discípulos habían hecho era sustituir la palabra alma por la de conciencia. Desde la época de Boone, la conciencia se constituyó en el tema fundamental de la psicología, dice Watson, inclusive hoy lo sigue siendo. Nunca se la ha visto, nunca se la ha tocado, nunca se la ha olfateado, gustado o movido. Es un mero supuesto, con tan escasas posibilidades de ser probado como el antiguo concepto de alma. Y para el conductista, ambos términos son esencialmente idénticos en punto a sus connotaciones metafísicas. Para poner de manifiesto lo anticientífico de este concepto, recordemos la definición de psicología formulada por el funcionalista William James. La psicología es la descripción y explicación de los estados de conciencia en cuanto tales. Partiendo de una definición que supone lo que pretende demostrar, salva su dificultad con un argumentum ad hominem. Conciencia, oh sí, todos deben saber lo que es esa conciencia. Somos conscientes cuando tenemos una sensación de rojo, una percepción, un pensamiento, cuando queremos hacer algo. En otras palabras, no nos dicen qué es la conciencia, simplemente comienzan por introducir cosas en ella como supuestos y cuando pasan a analizarla, naturalmente encuentran lo que ellos mismos pusieron. Es así como en los análisis de la conciencia de ciertos psicólogos hallamos elementos como las sensaciones y sus fantasmas, las imágenes. En otros no solo encontramos sensaciones, sino también los denominamos elementos afectivos y más aún en otros un elemento como la voluntad, llamada elemento conativo de la conciencia. Vemos que por ahí algunos afirman la existencia de centenares de sensaciones de un cierto tipo, en tanto los de más allá sostienen que únicamente existen unas pocas. Y así adelante. Es decir, hay un rechazo fuerte al concepto de conciencia por parte de Watson porque es un término, una variable interviniente entre los estímulos y las respuestas que no es observable. No la puedo poner en un tubo de ensayo. Por lo tanto, si yo quiero posicionar a la psicología dentro de lo que es una ciencia, no puedo estudiar términos más ligados a la metafísica o a la religión, sino que tengo que dedicarme a estudiar aquello que yo puedo controlar. Es decir, lo que yo puedo observar tiene que ver con los estímulos del ambiente y las respuestas que emite el organismo. Todo aquello que yo no puedo observar, no puedo dar cuenta. Por lo tanto, cualquier disciplina que quiera ser considerada científica debe ser una disciplina objetiva y que no debe centrarse en lo que nosotros podemos llamar constructos hipotéticos o variables intervinientes. Otro de los principales blancos de ataque de Watson fue el método introspectivo. ¿Por qué? Porque para Watson este método no era científico, ya que se utilizaba para dar cuenta de fenómenos no observables. Él esgrimía algunas razones para rechazar la introspección como metodología. En principio hablaba de razones empíricas. ¿A qué nos referimos con razones empíricas? Él dice, la introspección no da respuestas convincentes a las preguntas más importantes que se ha formulado la psicología. Es decir, la introspección no puede definir problemas que puedan ser investigados llegando a resultados concluyentes. Los problemas que se plantean desde la introspección en realidad promueven discusiones estériles. Por otra parte, hay razones filosóficas. Los resultados de la introspección no son ni reproducibles ni verificables, dado que implica el estudio del mundo privado de la conciencia del observador. Implica un elemento personal que no es replicable por otros. La introspección es un método que no se puede usar en las ciencias naturales, por lo tanto no es un método que pueda ser científico. En las ciencias naturales hay que usar técnicas, decía Watson, que arrojen resultados que se puedan reproducir. Entonces hay que estudiar solo aquello que se pueda abordar científicamente. Esa es la base del conductismo, el estudio de la conducta. Sin embargo, no es que niega él la existencia de la conciencia, sino que simplemente al no ser observable no podemos ocuparnos de ella. Por otra parte, hay razones prácticas. En el trabajo con animales, dice, en la psicología que investiga animales, la introspección en realidad es absolutamente irrelevante, porque la conciencia del animal no explica la conducta del animal.
En este sentido, afirma Watson que lo que uno busca determinar a través de un experimento con un animal es qué va a hacer ese animal en una determinada situación. Para ello observamos su conducta, no intentamos reconstruir la mente del animal a partir de la conducta, porque esa reconstrucción no nos agregaría nada al conocimiento de lo que ya obtuvimos por la vía de la observación, justamente del comportamiento del animal. Entonces, de la misma manera que en el trabajo con animales es irrelevante la conciencia para explicar la conducta, entonces también es irrelevante en el estudio con seres humanos la conciencia para explicar la conducta. Finalmente, Watson plantea que la psicología introspectiva era absolutamente irrelevante desde un punto de vista social, porque no podía ofrecer ningún tipo de soluciones a los problemas de las personas en las sociedades modernas y norteamericanas. Y por favor retomemos aquí nuevamente Danziger y los orígenes sociales de la psicología moderna. En ese sentido, lo que va a proponer Watson es que el estudio del comportamiento permite utilizar mejores métodos que la introspección. El estudio de la conducta observable nos permite utilizar mejores métodos que la introspección, en términos de metodologías más objetivas, más susceptibles de control, más susceptibles de verificación. Podemos utilizar la observación utilizando o no instrumentos, ¿sí? Podemos observar las respuestas que un sujeto realiza respecto a una situación estimular. En ese sentido, dice Watson, dado que el evolucionismo mostró que los organismos se adaptan a su medio ambiente, la psicología debería ser el estudio de la conducta de ajuste que tienen los organismos a su ambiente, dejando de lado todo acto o todo contenido de conciencia. En ese sentido, la psicología es una ciencia natural que toma como objeto de estudio la actividad y la conducta humana de ajuste del organismo al ambiente. ¿Cómo va a definir Watson a la conducta? Él la va a definir en principio como una acción compleja manifestada por el organismo en su integridad, sea lo que fuera que vaya a realizar o que esté realizando. En ese sentido, lo que incluye Watson como respuestas o como conductas son secreciones glandulares, contracciones musculares, viscerales, frente al impacto de un estímulo. Es decir, la psicología, al estudiar la conducta, debe estudiar las conexiones entre estímulos y respuestas, entendiendo que las conductas son las respuestas a los estímulos del ambiente, con las que los animales y los seres humanos ajustan su propio accionar al medio ambiente. La psicología debe estudiar esa formación de conexiones entre estímulo y respuesta, a la que Watson va a llamar hábitos. Cuando nos referimos a estímulos, vamos a ver que Watson va a decir que es cualquier cosa o fenómeno externo captado por el sistema sensorial o muscular del organismo. Puede ser un impacto sonórico y lumínico que impacta sobre el sensorio, pero también, dice Watson, puede ser el consejo de un amigo, puede ser un insulto que genera determinadas respuestas. Las respuestas son todo lo que el organismo hace frente a la presencia del estímulo, como por ejemplo saltar, volverse hacia la luz, construir una casa, construir un puente, tener una familia, ir a la fábrica, cualquier cosa que un organismo realice como respuesta a los estímulos del ambiente. La descripción y explicación de la conducta como objeto de la psicología, dice Watson, lo que nos permite justamente es predecirla en términos de su relación con una respuesta y con un estímulo. Dada una respuesta, deberíamos poder predecir los estímulos que la produjeron, y dado un cierto estímulo, uno debería producir la respuesta que va a provocar. Es decir, el estudio, la descripción y la explicación de la conducta debería poder permitir esta capacidad predictiva en la relación estímulo-respuesta. Si puede predecirse la conducta, si dado un estímulo yo puedo predecir qué conducta va a ser el resultado de ese estímulo, entonces puedo desarrollar los medios y las técnicas adecuadas para poder controlarla. Esos medios y técnicas adecuadas para controlar la conducta de los sujetos o de los organismos pueden ser utilizados además en la sociedad. Pueden ser utilizados políticamente, pueden ser utilizados en la fábrica, pueden ser utilizados en la escuela, entre otros, ¿no? En ese sentido, si uno puede establecer la descripción y explicación de esa relación estímulo-respuesta,
puede predecir la conducta y elaborar los medios y técnicas para controlarla. Eso haría que la psicología entonces se constituya en una ciencia socialmente útil. Aquí nuevamente Watson va a proponer como meta la predicción y el control del comportamiento. Y la psicología se va a proponer como una especie de, como decíamos hoy, tecnología social, útil y aplicada. Estas conferencias que luego se publicaron en 1913, en ellos Watson recurría a dos principios asociacionistas para explicar el aprendizaje, que eran la frecuencia y la proximidad o novedad de las relaciones entre los estímulos y las respuestas. Lo más reciente y lo más frecuente era lo que mejor se aprendía. Sin embargo, esos dos principios de alguna manera quedaban cortos o eran insatisfactorios para poder explicar la complejidad de la conducta humana. Uno de los discípulos de Watson, llamado Carl Lashley, pone a Watson en contacto con los trabajos que venía desarrollando en Rusia el fisiólogo Ivan Pavlov, que estaba llevando a cabo una serie de trabajos sobre lo que él llamaba los reflejos condicionados y que ustedes lo trabajaron detalladamente en el teórico con la profesora Anna Ostrowski, en lo que fue la primera clase de esta tradición más científico-naturales, específicamente los rusos. Este fisiólogo ruso llamado Pavlov partía de la idea de los reflejos condicionados, es decir, estudiaba la formación de un reflejo nuevo a partir de un reflejo incondicionado. Este enfoque, llamado teoría del condicionamiento, partía de la idea de que existían en el organismo respuestas incondicionadas ante acontecimientos ambientales. Por ejemplo, ante un estímulo que puede ser un acontecimiento ambiental, como al ver la comida cuando uno tiene hambre, el salivar era una respuesta incondicionada, una respuesta automática, no aprendida del organismo frente a un determinado estímulo ambiental. Cuando Watson toma esta teoría del condicionamiento de Pavlov, la va a convertir en el principio fundamental para el conductismo. Lo que va a ver es que esta teoría del condicionamiento le va a permitir explicar el nacimiento de todos los comportamientos complejos que podemos observar en los organismos humanos. Pavlov observaba que cuando un perro visualizaba la comida antes de comer, comenzaba a salivar, a producir saliva. Y eso era un reflejo condicionado. El estímulo incondicionado era la comida y la respuesta incondicionada era la salivación. Y era una respuesta que podía ser medida, que podía ser cuantificada. ¿Cuánta saliva producía el animal? Justamente lo que desarrolla Pavlov es una aparatología para poder medir la salivación, trabajando con el reflejo salival para cuantificar la respuesta del organismo. Lo que hace Pavlov entonces es colocar a un perro en un dispositivo de manera tal que cuando se le daba de comer al perro, se colocaba al mismo tiempo un cronómetro que hacía sonar una campana. Al principio lo que observa Pavlov es que el cronómetro con el sonido de la campana no producía de por sí la respuesta de salivación, pero luego de presentarlo varias veces el cronómetro con el sonido y la comida, llegaba un momento que solo con la presentación y el ruido del cronómetro, sin necesidad de la comida, el perro salivaba. Es decir, que luego de asociar varias veces la comida, estímulo incondicionado, con el ruido, que era un estímulo en realidad neutro, obteníamos como resultado que el estímulo neutro producía la misma respuesta que producía el estímulo incondicionado, como la salivación. Entonces, justamente el momento en el cual el estímulo neutro, ruido del cronómetro, comenzaba a producir un efecto que antes no producía, salivación, dejaba de ser un estímulo neutro para pasar a ser un estímulo condicionado. Y la respuesta de la salivación ya no era una respuesta incondicionada y pasaba a ser una respuesta condicionada. En este sentido, este modelo del condicionamiento consiste justamente en la asociación de dos estímulos, uno incondicionado y el otro neutro, para producir una respuesta que antes el estímulo neutro no producía. En este punto podemos decir que el sujeto es totalmente reactivo, es decir, no elige dar la respuesta posible, sino que reacciona automáticamente a los estímulos, primero incondicionados y luego condicionados, y se trata de un sujeto en el cual se produce un aprendizaje, pero cuyo papel es absolutamente, podríamos decir, reactivo.
En 1916, Watson es nombrado presidente de la APA y va a dar un discurso inaugural cuando es nombrado presidente, en el cual plantea o destaca que estas técnicas del condicionamiento que desarrolló Pavlov van a ser la herramienta de investigación conductista por excelencia. Van a ser las herramientas que permitan estudiar y explicar la conducta humana. Ahí Watson va a sostener que cuando el ser humano nace no posee ningún tipo de conductas predefinidas, sino que solo contamos con unos pocos reflejos incondicionados, algunas reacciones posturales, motrices o glandulares, y todos los comportamientos humanos complejos son el resultado de nuestra historia de condicionamientos, de nuestra historia de aprendizajes. Toda conducta, decía Watson, no es más que el resultado del aprendizaje en forma de condicionamiento. Por lo tanto, lo que un sujeto es cuando es adulto, sus comportamientos, su manera de comportarse frente a las situaciones del medio, a los estímulos ambientales, son todo el resultado de una larga historia de aprendizajes y de una larga historia de acontecimientos, de condicionamientos. ¿Sí? Acá se ve bien la postura empirista, esta idea de que el ambiente es el verdadero constructor del psiquismo. Entre los elementos que cuenta el organismo cuando nace, esto ustedes lo van a leer en el texto de Milholland y Forilla, en el apartado que habla de Watson. Entre los elementos que cuenta el organismo entonces cuando nace están algunas emociones. Para Watson, una emoción es una respuesta visceral definida por ciertas pautas conductuales que son características. Son respuestas del organismo ante ciertos estímulos específicos particulares y que llevan a cambios corporales internos o externos, glandulares, viscerales, o el aumento o la disminución del pulso, ponerse colorado, etc. Todas esas pautas de reacción son hereditarias, aunque pueden modificarse a lo largo del proceso de condicionamiento o cuando se van coordinando o integrando con distintos hábitos. Para Watson existían tres emociones innatas que no eran aprendidas, ¿sí? Tres reflejos o respuestas emocionales innatas. Una era el miedo, sobre todo a ruidos fuertes o a la pérdida de la base de sustentación. ¿Sí? El niño retrocede, contiene la respiración, cierra bruscamente las manos y si puede huye gateando. Estímulos que lo provocan, ruidos fuertes, pérdida del sostén, estímulos dolorosos, etc. El otro era la ira, ¿sí? Por el impedimento u obstaculización de los movimientos corporales. Fíjense, el niño endurece el cuerpo, grita o llora, lucha por escapar. Estímulos que la provocan, impedir o restringir los movimientos del niño. Y el otro era el amor, emociones que afloran a partir de las caricias en algunas zonas del cuerpo, el bebé que es mecido por el adulto, ¿sí? Sonrisas, arrullos, pueden acompañarse de movimientos o de quietud, y los estímulos que lo provocaban eran las caricias, ¿sí? El mecerlos, las cosquillas, etc. Esas eran las únicas emociones que no eran aprendidas. Todas las demás son el resultado de una combinación de estas tres con el aprendizaje que se va desarrollando a lo largo de la vida en interacción con el medio ambiente a través del condicionamiento. Un psicólogo contemporáneo a Watson llamado William McDougall estudió gran parte de la conducta humana en términos de instintos o propensiones innatas. De acuerdo con este autor, los sujetos peleaban porque poseían un instinto de belicosidad, o los sujetos eran gregarios porque poseían un instinto gregario, o los sujetos escapaban porque poseían un instinto de huida, etc. Y así detallaba una serie de instintos que explicaban de alguna manera el comportamiento de las personas. Eran lo que nosotros desde las premisas metateóricas podemos entender como explicaciones endogenistas. La causa del comportamiento para McDougall estaba en el interior del organismo, en los instintos, mientras que, como estamos viendo con Watson, la causa de los comportamientos está en el exterior, es decir, son exogenistas, en los estímulos del ambiente. Watson negó
la existencia de instintos complejos en los seres humanos y aseguró que de alguna manera, como planteábamos recién, nacemos con unos pocos respuestas emocionales o reflejos simples que mediante el condicionamiento se van transformando en las complejas respuestas y conductas de los sujetos adultos, ¿sí? Todo esto Watson, como era su costumbre, lo apoyaba, digamos, en datos experimentales, a través de experimentos con bebés, con sujetos, etc. Sin embargo, Watson comienza a realizarse una serie de preguntas referidos a si era posible crear emociones nuevas, si era posible crear artificialmente emociones nuevas, si podíamos condicionar el temor o el asco a un animal, como puede ser una rata, si una vez producido un condicionamiento, eso podía transmitirse a otros animales y objetos que tengan características similares, ¿cuánto duraba en el tiempo esa respuesta emocional condicionada en caso de poder producirla? Si duraba en el tiempo esa respuesta emocional producida, también podíamos eliminarla artificialmente a través de un proceso de descondicionamiento. Esas preguntas que se va a plantear Watson las va a intentar responder a través del famoso experimento del pequeño Albert, que, como ustedes van a leer en la ficha de cátedra, para la historia tradicional fue un experimento bastante exitoso, mientras que la historia crítica demuestra que no lo fue tanto. Una de las emociones que Watson señalaba como innatas era el temor o el miedo a los ruidos. Justamente Watson va a colocar a este niño en un ambiente tranquilo a jugar con una rata de laboratorio y encuentra que el niño no le tiene miedo ni asco, pero que en determinado momento lo que empieza a realizar Watson es golpear con un martillo una barra de hierro, para producir un sonido que provoque temor en el niño. Pensemos que este es el modelo de Pavlov llevado a una situación diferente. El estímulo incondicionado sería el martillo al golpear la barra de hierro, la respuesta incondicionada sería el miedo, el estímulo neutro sería la rata. Cuando se produce varias veces ese estímulo neutro, se asocia con el incondicionado y se convierte en un estímulo condicionado que provoca la misma respuesta emocional del miedo, pero ahora ese miedo ya no es una emoción incondicionada como respuesta ante un estímulo incondicionado, sino que eso ya fue provocado artificialmente. Watson comprueba además que ese miedo a la rata adquirido por condicionamiento se había generalizado a otros objetos que tienen las mismas características de la rata, como por ejemplo un conejo peludo, un abrigo de piel, pero que no se generalizaba a objetos que no fueran peludos. Este comportamiento de miedo que lleva a huir o tratar de alejarse de un objeto determinado es producto de un condicionamiento, ¿sí? Es producto de un aprendizaje bajo el modelo de condicionamiento. Allí uno podría explicar el mecanismo de la fobia que puede tener una persona. Recordemos esto para entender el texto que viene después de Watson, que es el de Ardila. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a un caballo o una rata puede ser que cuando estuvo con ese animal, algo le sucedió que provocó esa reacción emocional y quedaron asociados, y así sucesivamente. De esa manera es como se producen, se generalizan y se complejizan las reacciones emocionales a lo largo de la vida. Pero de la misma manera en que uno puede provocar o puede producir por condicionamientos estas conductas fóbicas o conductas de evitación o miedo que son de alguna manera aprendidas o condicionadas, de la misma manera el conductismo podría provocar descondicionamientos, es decir, eliminar esos miedos que han sido provocados o construidos artificialmente, de manera tal que a partir del condicionamiento también podríamos eliminar el miedo a la rata, el miedo al caballo, etc. Pensemos acá el optimismo angloamericano como base o como premisa metateórica de todas estas corrientes. El conductismo en ese sentido se ofrece como una herramienta de modificación
de conductas que puede colocar a una persona en una situación de dificultad para desempeñarse cotidianamente en sociedad, como podría ser una fobia, ¿no? O una ansiedad. Esto Watson no pudo realizarlo porque la madre del pequeño Albert se lo llevó antes de comenzar la última fase del experimento, pero sí lo pudo lograr una discípula y colega que es considerada como una de las precursoras de las terapias del condicionamiento o de modificación de la conducta, que fue Mary Cover Jones. Watson va a plantear que hay hábitos corporales explícitos e implícitos en este punto, ¿sí? Los explícitos tendrían que ver con conductas como abrir una puerta, andar en bicicleta, jugar al fútbol, todos hábitos que tienen que ver con lo corporal. Sin embargo, además de estos hábitos corporales explícitos, existen también lo que él va a llamar hábitos corporales implícitos. Los implícitos sería como el correlato conductual de lo que en las psicologías previas serían los procesos de pensamiento, ¿sí? Pero para Watson el pensamiento, por supuesto, no era más que el resultado de la transformación de ciertos hábitos corporales explícitos en implícitos, es decir, interiorizados. El pensamiento sería una conducta motora implícita o un habla subvocal, un habla con uno mismo que está silenciada por la presión social, y el niño comenzaría hablando consigo mismo, primero en voz alta, y luego la presión social silencia ese hablar en voz alta hasta que se transforma en un habla subvocal silenciosa. Eso sería el pensamiento, es un hábito implícito, es una conducta motora implícita. Finalmente, va a decir Watson, la personalidad tiene que ver con todo el conjunto de sistemas, de hábitos, de aprendizajes que adquiere un individuo a lo largo de toda su vida, así como las modificaciones que van sufriendo esos sistemas de hábitos. La personalidad entonces es el conjunto de todos los sistemas de hábitos adquiridos a lo largo de la vida. El sujeto entonces es un sujeto reactivo, respondiente a los estímulos, que está movido por los estímulos y que de alguna manera, alguna de las críticas que le realizan a Watson tiene que ver con qué pasa si no hay estímulos en el ambiente. No habría respuestas, se terminarían las respuestas, se terminaría el comportamiento, a lo cual Watson dice que en realidad nunca va a haber, nunca van a desaparecer los estímulos porque vivimos en sociedades estimulares, por lo tanto siempre va a haber estímulos y por ende siempre va a haber respuestas y siempre va a haber comportamientos. Y que entre el estímulo y la respuesta siempre van a estar nuestra historia de aprendizajes, ¿sí? Siempre va a haber una historia de hábitos, de aprendizajes anteriores que hacen que cuando un nuevo estímulo aparezca ante cada uno de nosotros, cada uno responda con su equipo de hábitos, ¿sí?, que tiene, con su historia de aprendizaje. Y eso hace a la singularidad, y eso hace a la personalidad de cada uno de nosotros. Somos la historia de nuestros aprendizajes y por ende, frente a la presencia de nuevos estímulos, vamos a responder a partir de esa historia de aprendizajes que es propia de cada uno. En su libro El conductismo de 1924, Watson afirmaba: la mayoría de los adultos de este mundo nuestro sufre vicisitudes en su vida familiar y en sus negocios que se deben más a pobres e insuficientes hábitos viscerales que a la falta de técnica y habilidad en sus actividades manuales y verbales. En el presente, uno de los relevantes problemas en las grandes organizaciones es el de la adaptación de la personalidad. Al ingresar en las organizaciones comerciales, decía Watson, los jóvenes de ambos sexos tienen adecuada capacidad para desempeñar sus tareas, pero fracasan por no adaptarse a los demás. En ese sentido, observemos que la teoría conductista se propone a sí misma como la técnica que permite el control de la conducta, pensado en términos de la formación y reconfiguración de hábitos para la adaptación del individuo a las necesidades que impone la vida en las sociedades
modernas. En síntesis, podríamos decir desde el punto de vista de Watson que se pueden incidir en los hábitos de los adultos. Es posible enseñarles hábitos de trabajo, hábitos manuales, hábitos científicos, cómo hablar y pensar. Teniendo en cuenta esta noción de pensamiento como hábitos implícitos, se puede lograr que esas adquisiciones nuevas sean perdurables en el tiempo y más allá de las ambiciones que están presentes en esta propuesta de Watson, si nosotros recordamos las posiciones que sostienen los puntos de vista basados en la herencia y que cierran toda posibilidad de pensar intervenciones en el área de la educación, del desarrollo de la personalidad, en el tratamiento de las patologías, cerrando la posibilidad de intervención, es porque con problemas hereditarios nada se puede hacer y solo basta aislar o encerrar a esas personas. Si tenemos en cuenta eso, el énfasis ambientalista y optimista que está proponiendo Watson de la mano del conductismo tiene de alguna manera el mérito de haber cuestionado esta postura, aun cuando haya llevado por ahí al extremo opuesto de ser una perspectiva que piensa al ser humano como una especie de tal vez máquina manipulable y sometida a intervenciones para hacerla útil para la sociedad. Sin embargo, en este debate de innato adquirido, de pesimismo-optimismo, el conductismo está dando la batalla por la posibilidad de modificación y por la posibilidad de cambio. En esa línea, Watson escribía esta frase: dadme una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger: médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, prescindiendo de sus inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. En este libro, El conductismo, es donde Watson le va a dedicar un capítulo entero a trabajar la cuestión de los instintos, de la psicología genética y la idea de la herencia de los rasgos mentales. Esta famosa frase de Watson, que ha recibido muchísimas críticas y que es un ejemplo muy grande de lo que puede ser la idea optimista de los modelos propios de los modelos angloamericanos, en realidad pretendía ser una apelación contra lo que era la eugenesia y el racismo que dominaban la política de inmigración norteamericana del momento. La mención de eugenesia se razona mejor si podemos ubicar el texto de Watson en el contexto de la época. Piensen que este es un buen ejemplo para pensar la importancia que tiene la historia, realizar historia crítica para poder entender algunas de estas cuestiones. Con Lombroso, médico y criminólogo italiano, se había tomado muchísimo valor en Europa, Estados Unidos, como en el ámbito académico, la idea de la heredabilidad de las tendencias criminales y del comportamiento delictivo debido a factores genéticos, que debían ser acompañadas por la noción de eugenesia como una medida nacional de control social. En ese momento y en esa línea, un psicólogo y eugenetista norteamericano llamado Henry Goddard había traducido al inglés el test de inteligencia de Binet y se produjo uno de los sucesos más complejos, digamos, del darwinismo social en la historia de la psicología en Norteamérica. ¿Sí? Los test para medir la inteligencia se empezaron a usar masivamente en escuelas, en centros de salud mental, se empezaron a utilizar en los inmigrantes que llegaban de Europa, más o menos entre 1903 y 1917. Los resultados arrojaban que en torno al 80% de los judíos, rusos, italianos y húngaros, entre otros, que llegaban, el diagnóstico que daba el test era el de debilidad mental. Acorde al pensamiento de la época, se pensaba que la insuficiente inteligencia obedecía en realidad a causas biológicas y que irremediablemente transmitirían esa estupidez, digamos, su estupidez a los hijos y a los nietos, dejando herencia en suelo norteamericano, dejando esa herencia en suelo estadounidense. Bajo estos pronósticos,
En ese contexto se aprueba la Ley de Inmigración de 1924 que limitaba la entrada de judíos, de ciudadanos del sur y del este de Europa para preservar la homogeneidad cultural, social y racial de Estados Unidos. Goddard había traducido, recordemos, ese test, y ese test comienza a ser utilizado en Norteamérica justamente con esos fines. Por supuesto que los datos no eran suficientes como para justificar que el ambiente tiene un papel totalmente determinista en la conducta, pero sí para revisar críticamente que aquellas posturas que argumentan que todo se debe a la herencia genética, es decir, a la predisposición, a los rasgos hereditarios, en realidad lo único que hacían era descuidar, ¿sí?, el lugar que la educación tenía para los jóvenes. En ese sentido, tenemos un debate o enfrentamiento entre dos perspectivas diferentes. Una hereditaria, donde gran parte está determinado por nuestro diseño genético, frente a una posición ambientalista, como el conductismo de Watson, que reduce al mínimo lo que está determinado por herencia y plantea la posibilidad de aprendizaje y de adaptación a ese ambiente y las modificaciones posibles de la conducta y la personalidad en función de las técnicas que la misma perspectiva conductista propone y que hemos ido trabajando a lo largo de estos dos teóricos. A partir de 1930, el conductismo se va a cristalizar, ¿sí?, alrededor de dos ejes o líneas principales, que ustedes lo van a trabajar el año que viene en una asignatura como Sistemas Psicológicos Contemporáneos 1. Una tendencia llamada conductismo mediacional, ¿sí?, que va a comenzar a incluir variables intervinientes, rompiendo epistemológicamente el esquema estímulo-respuesta, abocándose a la elaboración de teorías psicológicas que incluyan una serie de constructos, es decir, variables no observables, pero que se pueden suponer, en donde vamos a ubicar, por ejemplo, a Tolman, a Lashley, a Hull. Y otra tendencia, ¿sí?, que va a ser el conductismo radical o operante de Skinner, el cual bajo cierta óptica representó una reacción contra los sistemas globalizantes de interpretación en psicología y la utilización de nociones hipotético-deductivas que utilizaba de alguna manera ese conductismo más mediacional y que va a realizar ciertos desarrollos sumamente interesantes y que todavía tienen cierta vigencia en la actualidad. Vayamos ahora al texto de Rubén Ardila, psicólogo conductista colombiano, actualmente está vivo y sigue desarrollando investigaciones y líneas temáticas referidas al conductismo, pero también a la historia de la psicología y a la formación, que son sus áreas específicas de trabajo. Tenemos para leer un texto de 1976 que se llama Psicología Clínica Experimental, que nos muestra un ejemplo de cómo todas las categorías teóricas y prácticas que hemos ido revisando respecto del conductismo en estas dos clases pueden ejemplificarse o bajarse a un modelo clínico terapéutico. El texto se llama Psicología Clínica Experimental y va a definir a la misma como el estudio intensivo del caso individual utilizando el método experimental. La psicología clínica experimental, según el autor, se va a centrar principalmente en la terapia y principalmente en el diagnóstico. Para ello vamos a ver que va a realizar una distinción entre modelo médico y modelo sociopsicológico. Dentro de lo que el autor llama modelo médico va a incluir al modelo psiquiátrico, ¿sí?, y a esta idea que presentan los que adhieren a este modelo referido a la enfermedad mental. Desde este modelo se piensa que la enfermedad mental es algo que le sucede al sujeto, al interior,
del sujeto y cuya base tiene que ver con lo orgánico. Se habla de modelo médico porque se plantea la idea también de paciente. El paciente aparece desde una conceptualización de sujeto más pasivo que debe esperar, ¿sí?, al cual es rotulado o diagnosticado por un médico o por un terapeuta que adhiere a este modelo, a través de lo que desde este modelo se llama un diagnóstico. De alguna manera, dice Ardila, el modelo psicoanalítico se basa o se fundamenta en este modelo médico que establece la idea de un diagnóstico como rótulo a un paciente. En el caso del modelo psicoanalítico, uno puede pensar en las categorías nosográficas como neurosis, psicosis y perversión. Por otro lado, él plantea un modelo sociopsicológico o psicológico que va a ser su modelo de clínica experimental, en donde lo que va a plantear es que la causa de la enfermedad no está en el paciente, como sí sucede desde el modelo médico, sino que la causa de la enfermedad, como buen conductista, está en el ambiente. No va a hablar de enfermedad, de hecho, sino que lo que ustedes van a ver es que desde este modelo se va a hablar de trastornos comportamentales o problemas de desadaptación. La desadaptación, desde este enfoque, va a tener que ver con malos aprendizajes, ¿sí?, con conductas desadaptativas a un determinado ambiente. Y por lo tanto, el objetivo va a tener que ver con que la persona o el consultante, ya no el paciente, sino el consultante, desaprenda determinadas conductas que son desadaptativas y aprenda conductas más adaptativas. Para ello vamos a ver que hay distintas técnicas, desde procesos de condicionamiento y demás, que los van a trabajar específicamente en las clases prácticas. Aquí esta idea de desaprender conductas desadaptativas y aprender conductas más adaptativas es otro ejemplo claro del modelo optimista propio del modelo angloamericano. Otra cuestión, otra diferencia con el modelo médico tiene que ver con que ya no se habla de paciente sino de consultante, por lo tanto se plantea desde Ardila la idea de un sujeto más activo que va a la historia, pero no va a la historia como lo plantea el modelo psicoanalítico, sino que va a la historia para entender cuál ha sido la historia de aprendizajes que ha tenido esa persona. Por otra parte, al ser ambientalistas, como todos los modelos conductuales que hemos desarrollado, entrevista, dice, a los compañeros de trabajo o a los familiares de la persona que viene a consultar para ver cuáles son los estímulos que está haciendo aversivos o reforzantes de determinados tipos de comportamientos. Fíjense que todo el modelo de Ardila, el modelo clínico, también se va a fundamentar en lo que podemos llamar la ley de parsimonia, ¿sí? El nivel de explicativo va a ser bastante parsimonioso. Para finalizar, vamos a ver algunas de las características principales que presenta Ardila desde este modelo. Las terapias comportamentales o clínica experimental es una terapia directiva basada en entrevistas estructuradas y en un terapeuta activo. Se pone énfasis en el comportamiento abierto y observable del individuo. Se centra en el estado presente del consultante y en su historia evolutiva. Cuando hablamos de historia desde este enfoque, recuerden, es la historia de aprendizajes. No se utilizan los constructos tradicionales de las terapias psicoanalíticas como inconsciente, transferencia, sexualidad, etc. en ese sentido, y se considera que los problemas que aquejan al consultante, no al paciente, son aprendidos y por lo tanto pueden desaprenderse. Perspectiva optimista angloamericana. Por otra parte, y para finalizar, lo que dice Ardila es que las terapias son breves, son cortas porque se centran en el problema que presenta la persona y que son de gran efectividad. Bueno, espero que les haya servido, que les haya sido claro, que les haya sido útil. Nos estaremos encontrando en los teóricos del siguiente módulo donde vamos a abordar la historia del movimiento psicoanalítico. Un saludo afectuoso a todos y a todas.